Bien, hay otros tipos de lípidos que pueden afectar o que pueden producir procesos degenerativos al acumularse. El colesterol, por ejemplo, que si bien hay otra estructura, los santomas se habla cuando se acumulan en los macrófagos, pero lo más importante del acúmulo del colesterol es el ateroma en las arterias, especialmente del ser humano, muy ocasionalmente en el perro, y que son la lesión de la aterosclerosis, que ocurre frecuentemente cuando hay grandes contenidos de lípidos y ante una lesión endotelial, ante un endotelio alterado, llegan monocitos. Esos monocitos se convertirán en macrófagos que van a fagocitar grandes cantidades de lípidos, especialmente de colesterol, y se convertirán en células espumosas. Hay una reacción inflamatoria. Las células musculares también, las células musculares lisas de la arteria también acumulan lípidos, especialmente colesterol, y hay ruptura, lesión, y hay también colesterol en forma de cristales extracelulares, o sea, la acumulación en este caso no es solo intracelular, sino extracelular también, y como resultado final de todo este proceso inflamatorio se forma la placa aterosclerótica, y fíjense cómo se redujo la luz del vaso, que obviamente cuando son arterias como las coronarias o las carótidas puede llevar perfectamente a la muerte del individuo. Otra sustancia, que puede acumularse es el glucógeno. Si bien muchas células pueden acumular glucógeno en condiciones fisiológicas para un uso individual y local, por ejemplo, puede haber glucógeno en células de los túbulos renales, puede haber glucógeno en los astrocitos, hay glucógeno en las células musculares, especialmente las células musculares cardíacas, pero el hígado es el órgano donde las células parenquimatosas, los hepatocitos, tienen la capacidad de acumular glucógeno y separar glucosa por tener una fosfatasa específica que no está en otras células, separar glucosa desde ese glucógeno y enviarlo a la sangre. De esa forma puede ser un reservorio de glucógeno no local, sino para todo el organismo. Por eso también es la célula donde la infiltración glucogénica es más frecuente. Esta infiltración glucogénica, siempre hay glucógeno en los hepatocitos, que se puedan visualizar, por ejemplo, con la técnica específica del PAS, pero hablamos de infiltración glucogénica cuando es excesiva, y esto puede estar asociado a enfermedades metabólicas, por ejemplo, un hiperadrenocorticismo, también a un exceso de glucocorticoides exógenos, y a veces también a una cuestión hereditaria que lleva a que haya una disminución de algunas de las enzimas que están involucradas en la degradación del glucógeno, y obviamente esto genera el acúmulo normal. Nosotros sabemos que los lisosomas son los encargados de degradar las sustancias que ingresan a la célula o degradar los propios componentes celulares en los procesos autofágicos. Vamos a ver que como resultado de la actividad lisosomal queda un pigmento de desgaste, que lo vamos a ver en otro de los videos. Si alguna enzima lisosomal no está, los componentes que esa enzima lisosomal debe degradar, la sustancia que debe degradar, no se degradan. Por lo tanto, empiezan a acumularse productos no metabolizados, y esto llevará a una disfunción celular, porque buena parte del volumen celular va a estar ocupado por productos que no son de importancia metabólica, y esto
conlleva a un proceso degenerativo y posteriormente inclusive a la muerte de la célula. Obviamente que esto va a pasar en células que no tengan un recambio. Una célula del epitelio intestinal que se renueva en una semana o menos no va a tener tiempo para acumular sustancias no degradadas. Algo similar nos va a pasar con una célula de la epidermis. Pero una neurona, una célula muscular, una célula hepática, un hepatocito, una célula de los acinos pancreáticos que tienen un recambio, en algunos casos nulo o casi nulo, y en otros muy, muy lento, van a vivir lo suficiente para que se dé este daño. Entonces, los signos y síntomas que van a aparecer en las enfermedades de acúmulo lisosomal van a tener que ver con el daño de estos órganos. Este es un ejemplo, esto es una alfa-manosidosis, o sea, donde no hay una enzima que degrada la manosa. Entonces empiezan a acumularse carbohidratos con manosa. Y fíjense acá este aspecto vacuolado con hematoxilina y iosina no se tiñe, estas son todas neuronas. Esos acúmulos de carbohidratos no se tiñen, pero sí se tiñen con, o se pueden reconocer con una técnica especial que es la lectinistoquímica que reconoce carbohidratos. Fíjense acá la microscopía electrónica. Todos estos son lisosomas alterados, cargados de estos carbohidratos. ¿Por qué puede darse esto? Por dos motivos básicamente. O por plantas tóxicas, lo que se da en animales exclusivamente, porque tienen alcaloides que inhiben a ciertas enzimas lisosomales, y en todas las especies, pero particularmente estudiados en medicina humana, son hereditarias. Y hay una gran variedad de síndromes con diferentes signología que depende de cuál sea la enzima lisosomal que falla. Pero en general, ya les digo que los daños están en sistema nervioso, en tejido muscular, en hígado. Bien. También pueden acumularse proteínas y en general muchas de estas proteínas cuando se acumulan son bien eosinófilas y tienen un aspecto vidrioso. Y halos significa vidrio, ¿se acuerdan del cartílago hialino? Por ese aspecto vidrioso. Bueno, cuando hablamos de hialina, que puede ser intra o extracelular, nos estamos refiriendo a cúmulos proteicos de cualquier proteína que tome este aspecto. Y en ese caso vamos a hablar de dos ejemplos. Uno son los cuerpos de Russell. Estos son células plasmáticas que se han cargado con gran cantidad de cadenas de inmunoglobulinas de exceso, y eso marca este acúmulo hialino que observamos. Una de las hialinas, de las degeneraciones hialinas más importantes, es lo que se llama degeneración hialina en gota, que ocurre en el riñón cuando hay una falla en el filtrado glomerular. Recuerden que en el túbulo contorneado proximal se absorbían las pocas proteínas que atravesaban la membrana de filtración renal a nivel del corpúsculo renal. ¿Y qué ocurre? Si hay un daño en la membrana de filtración y pasan más cantidad de proteínas y proteínas más grandes de las que habitualmente pasan, el túbulo renal va a empezar a absorberla inicialmente, pero estas proteínas van a empezar a acumularse porque hay tanta cantidad que no puede metabolizarlas normalmente y se observan como gotas. Acá las vemos, acá tenemos la luz del tubo y acá tenemos las gotas hialinas que representan ese exceso de proteínas absorbidas y que llevan un cambio degenerativo que termina complicando aún más el cuadro. Otro acúmulo proteico
muy importante son los ovillos neurofibrilares en el Alzheimer y también en algunas otras enfermedades neurodegenerativas, pero son bastante característicos del Alzheimer. Recuerden que en una neurona los túbulos, los microtúbulos son muy importantes para el transporte axónico desde el cuerpo de la neurona hasta la terminal del axón. Los microtúbulos, ya sabemos, están formados por tubulina, pero también de una serie de proteínas asociadas. Entre ellas encontramos las tau. En los procesos neurodegenerativos, los microtúbulos empiezan a desintegrarse y las tau, que antes están estabilizadas, unidas a los microtúbulos, empiezan a formar una especie de marañas u ovillos que se pueden observar. Acá tenemos un cuerpo neuronal, fíjense que tenemos el núcleo con su núcleo y después fíjense que vemos todo un puntillado, acá que no se ve el núcleo se ve mejor, que son justamente estos ovillos neurofibrilares que son intracelulares, a diferencia de lo que pasa con el Alzheimer, también donde otro tipo de proteínas que forman amiloide, que vamos a ver en unos minutos, se acumulan extracelularmente formando placas. Una cuestión importante que se ha descubierto muy recientemente, que muchas de estas proteínas mal plegadas, con problemas de plegamiento, que es lo que se acumula en muchas hialinas, o en otros tipos de generaciones con acúmulos anormales de proteínas, se ha visto que las células, eso se sabe desde hace unos años, tienen la capacidad de liberar vesículas de diferente tamaño. Por ejemplo, una de ellas son los exosomas, donde le pasan ciertas sustancias a otra célula vecina. Entonces, se ha visto que algunas proteínas mal plegadas que tiene una célula como defecto celular, se lo puede pasar a otra. Y la proteína mal plegada ahora pasa a estar en la otra. Esto sería, entre comillas, una especie de contagio, donde no hay ningún agente, sino que las propias células del organismo le traspasan la sustancia unas a otras. Es característico el cambio hialino en el tejido muscular, que es un tejido muy rico en proteínas, justamente las proteínas contráctiles. En realidad, lo que se llama la degeneración de Zenker o degeneración hialina de Zenker, en buena medida, más que una degeneración, ya es una muerte celular, porque implica muerte de ciertas regiones de las fibras musculares. Fíjense el aspecto que toma macroscópicamente la zona de lesión, mucho más blanquecina que el resto del tejido. Bien, acá nos detenemos para proseguir en un próximo video.